Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, este vídeo es para intentar ilustrar el ejemplo que pongo en el artículo de Substack sobre el uso de estas dos calculadoras que tengo en mi página web y que podéis utilizar vosotros pues para vuestros propios objetivos financieros, ¿no? O sea, la idea de estas dos calculadoras es como tener como una especie de mapa, de hoja de ruta, de orientación sobre lo que tengo que ahorrar e invertir cada mes y cada año para alcanzar un determinado objetivo financiero. Esto es útil porque, entre otras cosas, nos va a dimensionar pues si el objetivo financiero que nos queremos plantear bueno, es muy exagerado o es realizable, es lógico, etcétera, y ver en qué disposición estamos para lograrlo y el esfuerzo que tenemos que realizar. Por lo tanto, es una herramienta muy útil pues, para plantear diferentes hipótesis, etcétera, y empezar a situarse sobre el terreno para luego eso ponerlo en marcha. ¿Vale? Entonces, me voy a ceñir a los dos ejemplos que he puesto en el artículo para que haya concordancia y sea más fácil de entender la explicación. Pero ya veréis que es muy sencillo. Bueno, la primera calculadora, pone ahí calculadora de plan de ahorro, y todo parte por intentar determinar un gran capital eh, que tengo que intentar conseguir dentro de X años que me permita financiar el objetivo que yo quiero alcanzar. Vale. Entonces, en el ejemplo pongo financiar un máster para un hijo dentro de 18 años. Yo creo que mi hijo, cuando acabe la universidad, pues pueda cursar el mejor máster dentro de su área. No tengo dinero ahora y quiero empezar a ahorrar e invertir para ver si en estos 18 años soy capaz de acumular el capital necesario para pagar ese máster. Ese es el objetivo. Por tanto, esto me va a decir cuánto tendría que empezar a ahorrar y cuánto tendría que empezar a invertir mes y cada año para intentar alcanzar ese capital. Bueno, ¿cómo funciona? Aquí lo primero sería ponerle el nombre a ese objetivo. Podríamos poner máster de mi hijo. Bueno, aquí ponemos lo que queramos. Y lo siguiente sería poner el importe del máster hoy o del objetivo financiero que queremos alcanzar, pero a precio de hoy, lo cual es más sencillo porque podemos mirar en internet, investigar y determinar pues, cuánto vale un máster potente a día de hoy. Bueno, vamos a suponer que son 30.000 euros, dólares o lo que sea. Lo siguiente sería cuántos años tengo yo para alcanzar ese capital. Esos 30.000 hoy, pero que en el futuro serán más porque aumentarán por como mínimo al ritmo de la inflación. ¿Vale? Por lo tanto, ponemos aquí 18 años. Creo que en el ejemplo hablo de que el niño tiene 5 años y lo va a conseguir a los 22, 23, no recuerdo. 18 es lo que pongo. Y luego puede ser que tengamos algo de capital inicial en el banco con el que podamos empezar también a ahorrar e invertir. ¿Vale? Yo creo que pongo 5.000 euros. Bueno, la inflación 2,5, ya sabéis que la inflación promedio que se busca en Europa y en Estados Unidos está en torno al 2%. Yo creo que en realidad es un poquito más. Bueno, he puesto 2,5, todos estos campos se pueden manipular, cada uno que ponga lo que quiera. Y luego le aplicamos una tasa de impuestos. A ver, cuando tenemos un incremento patrimonial porque hemos ganado dinero en bolsa, Hacienda siempre viene y te va a quitar una parte. Eso es así. Realmente solo te lo va a quitar de los beneficios. Es decir, si yo al final, con estas aportaciones que yo voy a ir haciendo mes a mes, año a año, etcétera, he aportado un capital de, yo qué sé, 20.000 euros y luego tengo un capital final de 50.000, tengo un beneficio de 30. Y los impuestos solo se van a aplicar a esos 30.000, no a los 50.000. Y además va por tramos, en función del capital y tal. Como para hacer esos cálculos había que ser muy preciso y había que meter un montón de variantes, lo que he hecho es algo más directo, más sencillo, pero al final también más conservador. Lo que hago es aplicar un 20% a todo el capital final necesario para alcanzar ese objetivo. Es decir, si al final ese máster, que esos 30.000, que es lo que vale el máster hoy, dentro de 18 años, pues son 40 y pico mil. Pero claro, yo no quiero llegar a 40 y pico mil, yo quiero llegar a 50 y pico mil para que cuando Hacienda me quite el 20%, pues me queden esos 40 y pico mil y podré pagar el máster a mi hijo. ¿Vale? Y ya digo, soy conservador porque realmente los impuestos van a ser mucho más pequeños, pero prefiero darle un mordisco importante para que el capital necesario sea más alto, por lo tanto mi esfuerzo ahorrador inversor sea un poquito mayor y trabaje de una manera conservadora. Vale, por lo tanto, 20%, hay cada uno también que ponga lo que quiera, y luego vamos a aplicar una tasa de rentabilidad a nuestro ahorro e inversión. Claro, ¿qué poner en este campo? Pues también depende de nuestro conocimiento, de lo que seamos capaces de hacer, de nuestro horizonte temporal, nuestra aversión al riesgo, bla, bla, que hay mucha teoría y tal, ¿no? Pero bueno, por ir al grano, en el ejemplo pongo un 5% de promedio anual, habrá años que sea un poco más, otro menos, pero si sacamos una media, un 5%, porque esa rentabilidad es muy factible de conseguir con estrategias como la que pongo en el artículo, que es la cartera permanente de Harry Browning.
La cartera permanente de Harry Brownie es una cartera muy bonita que lo que tiene es un 25% de renta variable, acciones de empresas, otro 25% de renta fija, bonos de largo plazo del gobierno americano, 25% de oro y 25% de cash, efectivo o equivalente a efectivo. Es una cartera equiponderada, le asigna el mismo peso a cada clase de activo y es muy resiliente, pues porque son clases de activos descorrelacionados que tienden a comportarse de manera diferente en un mismo ciclo económico. La idea es que cuando venga un ciclo de bonanza, pues a lo mejor la renta variable tira de tu cartera para arriba, a lo mejor la renta fija no tanto, incluso el cash se puede devaluar por la inflación, pero cuando venga una época de mucha crisis y la renta variable a lo mejor caiga o cae, el oro puede tirar de tu cartera para arriba. Entonces, este tipo de estrategias, que está al alcance de todo el mundo y es muy fácil de implementar, la rentabilidad promedio que ha proporcionado en los últimos 30, 40, 50 años está en torno al 6, 6 y pico y tal. Bueno, pues yo pongo un 5% en el ejemplo, lo cual es bastante coherente y bastante alcanzable. Y luego otro dato importante, claro, esto me va a decir cuánto tengo que ahorrar cada mes y cada año durante 18 años para alcanzar un capital que me permita pagar el máster a mi hijo. Pero no, si me pone la calculadora que tengo que ahorrar cada mes 100 euros, no son los mismos 100 euros el primer año que 100 euros el decimosexto. Porque por la propia inflación, el esfuerzo que yo voy a tener que hacer ahora para pagar 100 euros será mucho menor que el que tendré que hacer dentro de 16 años. Por lo tanto, lo lógico y lo recomendable desde el punto de vista financiero es intentar incrementar el esfuerzo de ahorro e inversión al menos a la misma tasa de la inflación, ¿vale? Por lo tanto, aquí vamos a poner un 2,5. Insisto, aquí cada uno que ponga sus propios números. Igual hay alguien que piensa que puede incluso incrementar su ahorro e inversión a una tasa mayor, a un 4, a un 5%, ¿por qué no? O a un 10. Entonces eso le va a dar pues todavía mejores resultados para intentar alcanzar lo que se necesita. Bueno, estos son los campos que hay que poner y ahora le damos al botón mágico de calcular plan de ahorro. ¿Y qué aparece? Bueno, nos sale primero el gran capital necesario, 58.487,20. Si a este 58.000 le quito el 20% de impuestos, me salen los 40 y pico mil. Es verdad que ese dato no aparece en la calculadora, pero implícito están ahí. Los 40 y pico mil euros, ¿qué es lo que valdrá el máster? Que hoy vale 30.000 euros, pero dentro de 18 años. Vale. Por lo tanto, tenemos que alcanzar un objetivo de 58.487. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, pues aquí tenemos una tabla que nos dice, bien, si vamos a ahorrar, a invertir, pero sin incrementarlo año a año a una tasa del 2,5%, tenemos que ahorrar todos los años 1.651,27 euros, lo que es un equivalente a 137,61 euros mensuales. Si somos capaces de incrementar nuestro ahorro e inversión a un 2,5%, el primer año tendremos que ahorrar e invertir 1.371, es decir, 114,27 al mes, y luego el segundo año pues tendremos que incrementar esa cifra en un 2,5%, al siguiente en un 2,5%, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fijaros qué mapa más sencillo. Nosotros queremos llegar a este objetivo y decimos, ¿seremos capaces de hacerlo? ¿Tenemos dinero? ¿Tenemos disposición de empezar a ahorrar para que nuestro hijo curse el mejor máster que pueda haber dentro de 18 años? Bueno, pues con estos sencillos números vemos que si somos capaces de ahorrar entre 100, 150, ¿por qué no? A lo mejor 200 euros y vamos holgados, pues vamos a ser capaces de tener un capital suficiente dentro de 18 años para pagar un máster a nuestro hijo. Fijaros qué sencillo. En este caso, pues igual es una cifra pues muy razonable. Habrá otros objetivos que de pronto no salgan los números y a lo mejor te está implicando que ahorres, inviertas una cifra que no tienes y lo que tendrás que hacer es replantearte los objetivos, esbozarlos de otra manera, etcétera. Bueno, y la segunda calculadora es muy similar a la primera, pero orientado al complemento de la jubilación. Esta calculadora me parecía especialmente relevante, pues porque al final el tema de la jubilación es algo que nos atañe a todos en mayor o menor medida y que a unos más en el corto plazo, otros más en el largo plazo, pero todo apunta a que financieramente hablando las pensiones públicas cada vez lo van a tener más complicado para cubrir una jubilación digna para todos nosotros. Por lo tanto, se hace necesario complementarlo con algún tipo de pensión privada o ahorro privado que podamos llevar o juntar con lo público y que ambas cosas nos lleven a
pues a tener unas rentas cuando ya no seamos productivos que nos permitan vivir bien, por lo menos como hemos vivido mientras hemos sido productivos, ¿vale? Financieramente hablando, luego veremos que los cálculos son muy similares a los anteriores, pero está esbozado de manera diferente, ¿vale? ¿Cómo empezamos a hacer esta simulación con esta calculadora? Bueno, lo primero es partiendo de lo que a día de hoy, entiendo como que son unos gastos anuales que a mí me permiten vivir bien. Que yo entiendo como que con eso sería feliz viviendo. ¿Vale? Supongamos que hoy, a día de hoy, decimos, mira, yo con 40.000 euros vivo bien, tengo una vida digna. Puedo pagar todos mis gastos, salir de vez en cuando, tal. Aquí habrá gente que eso le parezca muchísimo, otros que les parezcan poquísimos, cada uno que ponga lo que quiera. Yo he intentado coger unos números que sean más o menos el estándar, el promedio de la población española y que pueda compartir mucha gente. ¿Vale? 40.000 euros a día de hoy. La idea es calcular que ese salario dentro de X años será por la inflación mucho mayor, equivalente mucho mayor, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar también calcular y ver cuánto tendríamos que ahorrar e invertir para llegar a un gran capital que nos permita tener un salario anual equivalente a los 40.000 euros hoy y que por lo tanto nos permitan vivir bien. ¿Vale? Lo siguiente sería poner aquí los números de años que faltan para que nos jubilemos. Creo que en el ejemplo parto de 35 años, un joven de 35 años, que igual ya lleva ya 10, 15 años trabajando, y se jubila a los 67, creo que puse. ¿Vale? 32 años todavía productivos en los que esa persona puede ahorrar e invertir. Inflación, lo mismo, 2,5. Edad de jubilación, 67. Esperanza de vida, aquí puse 83, que es la esperanza de vida media en España para los hombres. Esto ya veréis porque nos da otro dato diferente y cada uno, insisto, que ponga lo que quiera. Igual uno está convencido de que va a durar hasta los 100, pues que ponga los 100. Bueno, lo siguiente es la tasa de sustitución. La tasa de sustitución es el porcentaje que te paga el Estado en pensión pública respecto a tu último salario, ¿no? Básicamente, si te pagara el 100%, quiere decir que si tu último salario son 50.000, pues el Estado te paga 50.000, ¿vale? Más o menos. Si es el 50%, quiere decir que el Estado te pagará la mitad de 50.000, 25.000. El resto lo tendrás que pagar tú. La idea es que si nosotros pensamos que 40.000 euros es un salario digno y la tasa de sustitución del Estado es del 50%, pues 20.000 me lo va a pagar el Estado y 20.000 me lo tengo que pagar yo de alguna manera. Bueno, pues aquí he puesto 45 porque ahora mismo España está en una tasa de sustitución altísima con respecto a Europa, casi el 80%, pero todas las previsiones son a que esa tasa de sustitución va a ir convergiendo a la media europea, que está por debajo del 50%. Vale, por tanto, he querido ser ahí un poquito agresivo para estresar un poquito más los cálculos y he puesto un 45%, pero insisto que cada uno ponga lo que quiera. Renta del capital. Aquí este dato es porque cuando llegue ese momento de la jubilación podremos hacer dos cosas. Una es buscar algún producto que nos dé una rentabilidad del 4% y por lo tanto con eso ya podremos calcular qué capital necesitamos si le aplicamos un 4%, que sea ese 4% equivalente al gasto que nosotros entendemos como una vida digna. Y luego también porque hay otra manera de calcularlo, como veréis, que es agotando ese capital hasta que nos muramos, pero la parte que de momento no estamos consumiendo se puede meter en algún producto de ahorro e inversión, que también te dé un 4% y por lo tanto lo vas rentabilizando. Bueno, vamos a poner un 4% porque sigue siendo una cifra relativamente factible a través de bonos del Estado o a través de algo inmobiliario o rentas vitalicias o estrategia de dividendos. Bueno, también hay la famosa regla del 4%, no quiero entrar ahora en eso, que podría ser una cifra pues muy, muy factible. Vale, y luego vamos a plantear otros datos. Claro, aquí vamos a intentar calcular un gran capital que nos proporcione una renta anual con la que vamos a poder tener una vida digna. Pero tenemos 32 años para alcanzar ese gran capital. Por lo tanto, la pregunta es, igual que la que vimos en la calculadora de arriba, ¿qué tasa de rentabilidad puedo obtener yo con mi ahorro e inversión durante 32 años para intentar alcanzar ese gran capital? ¿Vale? Pues aquí he puesto un 8%, ha sido un poquito más elevada, porque cuando tenemos un horizonte de 32 años por delante, que son muchos, son más de 3 décadas, podemos aplicar estrategias más arriesgadas, entre comillas, más volátiles, pero que proporcionen una rentabilidad promedio mayor de ese 5% que pusimos con la cartera permanente. Si sesgamos la cartera a renta variable norteamericana mundial, históricamente el retorno promedio está en torno al 7, 8, 9, depende un poco del periodo que uno coja para el análisis, pero un 8% es algo relativamente factible, por tanto vamos a aplicar el 8%.
También podríamos partir de un capital inicial. Creo que en el ejemplo parto de un capital inicial de 30.000. 30.000 que podemos empezar a poner a trabajar durante 32 años a un 8% y eso también ayuda a que alcancemos el gran capital que necesitamos. Y de nuevo, la pregunta de si somos capaces de ir incrementando ese ahorro. ¿Vale? Fijaros, todos los campos más o menos se entienden. De nuevo, le damos al botoncito mágico de calcular estrategia y ¿qué aparece? Bueno, lo primero que nos aparece es el equivalente a 40.000 euros de hoy dentro de 32 años. Es decir, si yo quiero tener una vida digna, que yo hoy he tasado en 40.000 euros, dentro de 32 años, esos 40.000 euros serán 88.150,28. Eso es lo que yo tendría que tener de salario, de gasto, de pensión todos los años cuando me jubile. El Estado me va a pagar una parte, me va a pagar el 45%. Por lo tanto, el 55%, lo que se llama la brecha anual a cubrir, será 48.482. Este es el salario o esta es la renta que yo tengo que intentar cubrir. ¿Cómo? Alcanzando un gran capital enorme que de alguna manera me permita que año a año me dé 48.000, 48.000, 48.000. Y con eso lo juntaré con lo que me da el Estado y en teoría viviré bien. ¿Cómo de bien? Pues el equivalente a 40.000 euros hoy. ¿Vale? Y fijaros que la calculadora te da tres cifras. Este 1,2 millones, 564 y 775. ¿Vale? Y luego en una tabla, ¿vale? Porque estos son los como los las tres cifras, objetivo perpetuo, ahora veremos, ¿no? Y luego con dos opciones, si hay incremento del ahorro, ese 2,5, o si no hay. Vamos a lo más sencillo. Estos 775.000. O sea, aquí la calculadora te está diciendo, bueno, vamos a suponer que sin más, esos 700, alcanzas un capital, que en este caso ciframos en 775.000, y durante estos 16 años, desde los 67 a los 83, que es cuando vas a morir, pues te pagas un sueldo. Es decir, esos 772 dividido entre 16, que son los años desde la jubilación hasta que te mueres, son 48.482. Esa cifra la he puesto ahí porque esos 765, porque mucha gente que no sabe de finanzas dice, bueno, a ver, es lo más fácil, ¿no? Yo tengo 700.000 y tengo 16 años, pues me lo reparto y cada año pues me doy una 16ava parte. Pero bueno, realmente se podría ajustar un poquito más. Esta cifra de aquí en medio es similar a estos 775.000, es decir, me voy a pagar un sueldo de 48.000 euros durante 16 años, pero la parte que no me destino a gastos la voy a seguir rentabilizando a un 4%, que es la renta del capital, que puedo conseguir pues con un bono del Estado, con algo inmobiliario, no sé, con algún un seguro vitalicio, en fin. Por lo tanto, hay un cierto incremento del dinero que yo no voy utilizando para gasto y que eso me va a permitir que no necesite tanto capital. Fijaros que pasamos de 775.000 como el gran capital que necesitamos conseguir a 564. Y luego lo último sería obtener un gran capital que no se va a agotar nunca, que no va durante 16 años, o sea, nos puede durar hasta los 100, 200 años o 300 años. No creo que duremos tanto, pero se lo podríamos incluso dar a nuestros herederos y que ellos hagan lo que quieran. Probablemente lo que harán es malgastarlo. Pero bueno, en principio no se agota y yo le aplico en este caso también un 4%, que es lo que he asignado yo en la calculadora, y ese 4% implica un sueldo o un salario o una renta de 48.000, que la complementamos con la pensión pública y nos da esos 88.000 que equivalen a los 40.000 euros hoy. ¿Vale? Y luego, aquí lo que tenemos abajo es, bueno, ¿qué es lo que necesito yo ahorrar e invertir cada mes y cada año para conseguir cada uno de estos grandes capitales? ¿Vale? Tenemos que para conseguir este objetivo perpetuo sería este 1,2 millones. Vale, si no hago incremento anual de mis ahorro e inversión, para conseguir este 1,2 millones necesito anualmente ahorrar e invertir 6.407,36 euros en una estrategia que me proporcione un 8% de rentabilidad anual. Vale, esto mensual pues son 533. Si hago el planteamiento con este término medio, en el que me lo voy agotando durante 16 años, aunque lo que va quedando latente se invierta un 4%, la cifra a ahorrar, fijaros que es mucho más pequeña. Ahorrar e invertir sería solo anualmente de 1.585. Y la mensual, pues dividimos entre 12, 132. Y si nos vamos a ese ultra conservador, donde realmente pues no hay incremento real del
del dinero que se va quedando durante los 16 años, implicaría un ahorro inversión de 3.156 o mensual de 263. Y en la derecha tenemos, que sería lo ideal, si le aplicamos un aumento a ese ahorro inversión, en este caso equivalente a la inflación. El anual, pues fijaros que bajan los números, porque esto sería la primera anualidad, luego la segunda, la tercera la vamos aumentando al ritmo del 2,5%. Bueno, pues nos vamos a un término medio de este gran capital de consumo, que solo invirtiendo y ahorrando 100 euros al mes, podríamos alcanzar dentro de 32 años la cifra mágica de 564.964 euros, que es la que nos permitirá tener una renta de 48.000 euros, que junto con la del Estado nos dará un salario de 88.000, que es equivalente a los 40.000. Fijaros qué sencillo, y aquí cada uno pues que haga pues sus propias estimaciones, sus propios cálculos y sus propias hipótesis. Igual tiene más años para ahorrar y para invertir, igual tiene menos. Igual piensa que va a durar más o va a durar menos. Igual es optimista y piensa que la tasa de sustitución va a ser mayor, lo cual nos implicaría menos esfuerzo y ahorro para alcanzar una determinada renta. O puede ser incluso menor. A lo mejor tiene alguna alternativa de inversión que para él es sencilla y puede ser de un 5 o un 6. A lo mejor sabe bastante de bolsa y piensa que este 8% puede ser un 10. Por ejemplo, si aplicamos aquí un 10, fijaros que todo cae. ¿Vale? Ya fijaros que incluso sin tener que ahorrar en este escenario intermedio, sin tener que ahorrar, simplemente partiendo con este capital de 30.000, ya alcanzaríamos dentro de 32 años más de medio millón. Por tanto, fijaros lo bien que orienta esta calculadora para ver si lo que nos estamos aplicando aquí es realista, no es realista, qué esfuerzo implica, lo podremos alcanzar, no lo podemos alcanzar, etc. ¿Vale? Creo que queda bastante claro, son bastante útiles y permitidme ya que haga una última aportación explicando de dónde salen estas fórmulas, por si vosotros lo queréis, no queréis utilizar mi calculadora y lo queréis implementar en una hoja Excel, ¿vale? Porque esto al final son cálculos de rentas financieras que todo el mundo conoce, lo que pasa es que hay que ponerlas en su sitio pues para que nos den una información útil, ¿vale? Para esto voy a ir a la Excel y, sin extenderme demasiado, fijaros que en la primera calculadora, la del máster del hijo, lo primero que hacemos es una operación de capitalización. Llevamos los 30.000 euros del máster hoy a 18 años al futuro para ver el equivalente. Y le aplicamos ese 20% de impuestos para determinar que lo que necesitamos son 58.000. Para que una vez que le quitemos el 20% nos queden 46.000, que es lo que valdrá el máster dentro de 18 años. ¿Vale? La primera operación es una operación de capitalización compuesta que casi todo el mundo conoce. Lo siguiente ya es un poquito más complicado porque entramos en qué renta necesitamos nosotros o qué cuota, también podríamos utilizar esa palabra, necesitamos aportar cada año de manera constante para llegar a un valor futuro, que en este caso es el gran capital, dentro de X años. Bueno, pues aquí hay unas fórmulas un poquito más complejas, de las cuales despejamos la cuota y esta cuota sale del valor futuro, en este caso los 58.000, por la rentabilidad que vamos a obtener, en el caso del primer ejemplo era la cartera permanente, ese 5%, partido 1 más el 5% elevado a n, que eran los años 18 menos 1. ¿Vale? Y aquí pues llegamos a la cifra del capital final. Hay que tener en cuenta que si partimos de un capital inicial, que en el caso del máster eran 5.000, esos 5.000 también le haríamos una fórmula de capitalización compuesta para ver cuántos serían 5.000 dentro de 18 años, que en este caso serían 12.033. Por tanto, si 12.033 lo vamos a alcanzar con esos 5.000 y nuestro objetivo eran 58, lo único que tendremos nosotros que financiar con una cuota constante será la diferencia, 46. ¿Vale? Y aquí derivamos pues la anualidad y la mensualidad. Y lo siguiente es una variación, es prácticamente lo mismo, pero aplicándole una tasa de crecimiento de esa cuota de G, del 2,5%. ¿Vale? Aquí tenemos la fórmula, lo aplicamos y aquí vemos el resultado, que es el mismo que nos ha salido en la página web. Y en el caso del complemento de la jubilación, pues más o menos, bueno, son las mismas fórmulas y el mismo planteamiento, pero partimos primero por esa operación de capitalización para buscar la equivalencia del salario actual al salario dentro de 32 años. Y luego, la idea es, tenemos tres hipótesis. Una es una renta perpetua sin que el capital se agote. Esto lo hacemos con la rentabilidad partido por, o sea, la renta, perdón, en este caso,
partido por la rentabilidad que hemos estimado, el 4%, de aquí nos sale el 1,2 millones. Luego, el valor actual de una renta temporal al que le aplicamos un crecimiento del 4% a ese capital latente. Y luego, lo mismo, el valor actual, pero en este caso con una tasa de descuento nula, que sería el caso hipotético de los 775.000 en el que dividimos entre 16 años y nos sale exactamente cada año a los 48.000 que necesitamos. Y luego, una vez que tenemos esos grandes capitales, tenemos que ver pues cuál sería la cuota para llegar a ese valor futuro. Ese valor futuro es el gran capital, en el caso 1, en el caso 2 y en el caso 3. ¿Vale? Y de nuevo, pues tenemos aquí la posibilidad de sin incremento del ahorro e inversión o con incremento del ahorro e inversión. ¿Vale? Por lo tanto, os dejaré también esta Excel para que la podáis descargar. Aquí están las fórmulas de cada una de estas operaciones y tenéis un poquito aquí la explicación más teórica con el ejemplo práctico de lo que es el uso de la calculadora. Bueno, nada más, espero que haya sido interesante y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!